¿Cuál es la importancia del análisis de contexto y de esa gestión de riesgos o de ese análisis de contexto en una cadena de suministros? Y probablemente es una pregunta que todos siempre nos hemos hecho y que tal vez muchos de nosotros hemos aprendido en los diferentes estándares o en las diferentes buenas prácticas que hemos implementado en muchas organizaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay que validar literalmente cuál es esa importancia de ese análisis de contexto y del por qué. Pero para arrancar hoy con esta explicación que les traemos, quiero que arranquemos con un verdadero análisis de contexto, con un análisis que probablemente les vamos a sugerir a ustedes que hagan en su organización. Ya lo hemos hecho acá, pero para que usted lo valide. Y recuerdan que en algún momento habíamos hablado de lo importante que era entender desde el World Forum Economic, o desde el análisis que se hacía frente a las cifras del Global Reach que se hizo para el año 2022, en donde literalmente muchas personas, muchos profesionales encargados de analizar la gestión de riesgos y los riesgos en el mundo, nos arrojan unas cifras, unas estadísticas que probablemente para nosotros como gestores de riesgos en la organización nos van a servir. Este documento lo tomamos para poder validar un poco el tema de análisis de contexto y entenderlo aún más. Habíamos hablado que en algún momento los riesgos más severos en la escala mundial para los próximos años se validaban en qué aspectos: en el aspecto económico, en el aspecto ambiental, en el aspecto geopolítico y en el aspecto social. Cuando nosotros entramos a hacer el análisis de contexto, pues entendemos que son variables que probablemente van a afectar mi core de negocio desde el punto de vista estratégico. Y ojo con esto, porque cuando yo estoy en la organización ayudándole a gestionar sus riesgos, pues yo tengo que analizar literalmente cómo la organización está estructurando y analizando sus riesgos, cómo conoce el entorno desde lo estratégico para la organización, conoce esos aspectos económicos, esos aspectos ambientales, geopolíticos y sociales, desde el análisis que nos está dando, digamos que este informe de riesgos globales. Ahí nosotros entendimos que hay 10 riesgos que probablemente nos van a impactar, que ustedes ya los, digamos que ya los habíamos discutido en algún momento: el fracaso de la acción climática, el clima externo, la pérdida de la biodiversidad, la erosión, la cohesión social, la crisis en la subsistencia, enfermedades infecciosas, daño ambiental humano, la crisis de los recursos humanos, la crisis de deuda y la confrontación geoeconómica. Y aquí nos damos cuenta que ese es un aspecto muy estratégico, porque le va a ayudar a la organización a detectar cuál es el comportamiento del mundo, de Latinoamérica, del país donde vive. ¿Para qué? Para que empiece a planear sus actividades desde, escuchen muy bien, desde lo estratégico. Ya luego les vamos a decir cómo caemos a lo táctico y cómo probablemente caemos a lo operacional, que es probablemente en donde vamos a centrarnos en muchas ocasiones acá. Para que nosotros entendamos, entonces vamos a encontrar que dentro de ese análisis de contexto, y aquí traemos unas cifras, guiño guiño para Leo, quien nos ayudó a buscar estas cifras y analizarlas, que hace parte del equipo del backend de Consultor Go, así que gracias Leo por ayudarnos como siempre. Entonces, el fracaso de la acción climática nos habla de que más, digamos que hay un porcentaje bastante elevado en grados centígrados en donde aumenta la temperatura del verano en el círculo polar ártico, ¿cierto? Y 38 grados centígrados en Siberia. Y todas estas cifras que les vamos a colocar aquí a ustedes es para que ustedes se den cuenta por qué el contexto es tan importante entenderlo. Si nosotros estamos viendo que hay un fracaso en la acción climática, quiere decir que los gobiernos probablemente van a empezar a regular aún más cómo las empresas están desarrollando sus procesos. Análisis de contexto. Cómo están realizando sus procesos productivos, cómo están desarrollando el impacto y análisis ambiental que tienen desde su proceso. ¿Y eso va a impactar en mi gestión de riesgos? Por supuesto, porque la gestión de riesgos es integral. Vamos a validar temas en donde el clima externo también va a pasar. Recuerden que estas cifras es el análisis de contexto que entendemos que nos da el informe del Global Risk. Recuerden eso. Esta es una parte que nosotros tomamos para alimentar el análisis de contexto que hacemos en la empresa. ¿Listo? La pérdida de la biodiversidad. Solo el 2% de los países encuestados informan que los esfuerzos de la preservación de la biodiversidad son eficaces. Impactará
¿Será que si yo quiero crecer en mi organización o en la planta? ¿O será que si yo quiero crecer en mi cadena de suministros? ¿O si será que de pronto el tipo de transporte que yo ejecute puede llegar a impactar en algunos momentos en aspectos de biodiversidad? ¿Cierto? Eso es importante validarlo. Entonces, es claro que nosotros lo podamos, digamos que, llevar a ese análisis. La erosión de la cohesión social, 31 países consideran esta erosión como un riesgo grave al corto plazo, incluyendo 4 países del G20, que también lo están considerando. Análisis que nos puede servir a nosotros. La crisis de subsistencia, 51 millones de personas adicionales vivirán en pobreza extrema. Increíble esta cifra, que aumenta la desigualdad. Quiere decir que las empresas, en mi análisis de contexto estratégico, y esto tiene que llevárselo usted a la empresa, tiene que hacer una reunión, un acta donde hablen de esto. Que si la alta dirección lo toma y lo lleva realmente para su planeación, miren, maravilloso. Que si no lo toma, cambia la estrategia para que tú le puedas vender esto. Porque es hacer análisis de contexto. Y recuerda lo que te decía, no importa el sistema de gestión o el estándar que tú estés implementando, el análisis de contexto es clave para que no nos inventemos los riesgos en la empresa. Enfermedades infecciosas, 53 millones de nuevos casos de ansiedad como daño colateral por los contagios del COVID, importantísimo. 54 países consideran al daño ambiental humano en el top 5 de los riesgos principales frente al tema del impacto que estamos generando al medio ambiente. La crisis de los recursos naturales, 141 países se comprometen a poner fin a la deforestación en el 2030. Imagínate, es una cifra increíble. Estos países poseen más del 91% de bosques en el mundo. Crisis en la deuda, más del 30% en el precio de materias primas en todo el mundo desde finales del 2020, ¿cierto? Hay tensión en Europa y Rusia, ya lo estamos viendo ahorita. Hay inflación, hay interrupciones continuas en la cadena de suministros. Date cuenta, entender ese contexto es importante para la planeación estratégica de la organización. Si nosotros hacemos que esa organización entienda esa planeación, que entienda el mundo, entienda el contexto en el cual se desenvuelve su negocio, que no seamos ajenos a esto, probablemente nos pueda ayudar a tomar decisiones importantes e interesantes para luego caer en lo que te menciono, el aspecto táctico y luego el aspecto operacional, dependiendo del core de negocio en el cual estés tú. La confrontación geoeconómica, solo el 6% de la población más pobre y el 20% de la población mundial había sido vacunada como consecuencia de fracturas sociales, tensiones geopolíticas y una cantidad de cosas que nosotros sabemos que nos pueden llegar a impactar. Entonces te digo a ti, líder de la gestión de riesgos, líder de los sistemas de gestión, oficial de cumplimiento, consultor, tú que estás en la organización, tú que estás listo, que te estás preparando para poder garantizar todo esto que estás haciendo para ayudarles a entender el análisis de contexto en la organización. Hacer análisis de contexto, más allá de cumplir un requisito, es de ir a investigar, de ir a consultar, de entender el entorno en el que estoy. Porque si no, de lo contrario, pues, como les digo, un auditor va a ver tu matriz DOFA, tu matriz PESTEL o la matriz que tú quieras y va a decir chévere. Pero, ¿y el análisis real lo están haciendo o no? Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Y ojalá que tú te des la oportunidad de aprender con nosotros. Tenemos un curso maravilloso para aprender herramientas y técnicas para hacer un buen análisis de contexto en la organización. Más allá de mirar temas de DOFA, más allá de mirar temas de PESTEL, es ayudarte a aprender a investigar, a sacar esa data como te lo estamos mostrando acá, para que tú literalmente valides qué es lo que puedo hacer con esa data para hacer un buen análisis de contexto y que yo como gerente de riesgos, como líder de riesgos, como consultor, como oficial de cumplimiento, whatever, pueda hacer algo increíble dentro de la organización y realmente esto nos ayude muchísimo. Entonces, ahí saltamos algo muy importante. Y cómo ese análisis de contexto desde la ISO 31000, desde una de las buenas y mejores prácticas que probablemente podemos validar nosotros para poder gestionar riesgos, nos dice a nosotros, bueno,
es importante realizar una integración de riesgos para que nosotros validemos literalmente todo el tema del contexto y la comprensión de cómo funciona mi organización, de cuál es la complejidad de esas metas, cuál es la complejidad del propósito hacia donde yo voy, qué es lo que me va a ayudar a gestionar ese riesgo desde la estructura de la organización, cómo nosotros vamos a poder establecer, digamos que el nivel de gobernanza, todo el tema que nosotros vamos a empezar a estructurar ya después de analizar eso táctico, eso estratégico, perdón, ahora cómo yo voy a analizar todo el aspecto táctico. Cómo literalmente desde esas instrucciones que probablemente me da a mí la alta gerencia cuando yo le cuento cómo está el mundo, cómo están muchos procesos a nivel Latinoamérica, nación, local, cómo él me va a empezar a decir, bueno, aquí en la organización, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la integración de esa gestión de riesgos que nosotros vamos a empezar a elaborar? Esos roles, etcétera. Todo lo que la gestión de riesgos y desde la ISO 31000 nos puede traducir para validarlo. De ahí vamos a pasar a algo muy importante y por qué el análisis de contexto es tan importante en la gestión de riesgos. Porque eso me va a permitir a mí empezar con un boceto, con un análisis inicial de la gestión de riesgos, del diseño de esa gestión de riesgos. Y ese diseño, y como lo cita puntualmente la ISO 31000, pues vamos a tener que empezar a comprender la organización y el contexto en el cual ella se desenvuelve. Vamos a diseñar el marco de trabajo que se necesita para examinar, para entender el contexto externo inicialmente e incluir probablemente esas variables de las que yo te hablé hace un rato, porque ya tengo una fuente de información. Entonces yo ya voy a poder decir, bueno, hay unos factores del contexto externo que pueden llegar a impactarme y probablemente pues afectar el proceso que yo esté desarrollando dentro de la organización, ¿cierto? Y la norma, probablemente si tú quieres irte más, perdón, la guía técnica de la ISO 31 nos dice, mire, tenga en cuenta la normatividad, tenga en cuenta aspectos sociales, culturales, tenga en cuenta los aspectos internacionales, los aspectos locales, regionales, los compromisos, las relaciones contractuales, probablemente las necesidades de esos stakeholders, las relaciones externas, redes, dependencias, tendencias del mercado, etc. Entiéndelo, analízalo, llévalo a la herramienta que tú quieras, pero consúltalo, investígalo. Utiliza este tipo de informes como el Global Risks que probablemente te van a ayudar un poco. Muchos de los países en los que estamos nos ayudan con muchos informes. Hay muchas firmas que lo ponen sobre la mesa. Hay muchas entidades que también te facilitan eso para que tú no te inventes cosas y probablemente no estemos analizándolo. Y ojo que esta es la recomendación más importante que yo te quiero dar a ti. Y tal vez te la di la vez pasada. Tú, como líder del sistema de gestión, como líder de la gestión de riesgos en la empresa, tú deberías elaborar tu propio Global Risks, tu propio informe de riesgos del año anterior. Tú deberías diseñárselo a la organización para que ella vea y valide cuáles son esos riesgos que desde todos los aspectos tú has podido hacerlo. Por eso cuando tú vas y miras por allá la guía técnica de la ISO 31000, por allá dice el informe de la gestión de riesgos. ¿Te imaginas que tú logres consolidar un informe muy personalizado, muy literalmente de tu organización? Mira, te cuento que esa organización te dice, wow, este gestor de riesgos, este analista, este líder del sistema de gestión entiende qué es esto. Cualquier sistema de gestión que tú implementes, y te lo digo, esto está quedando grabado, va a quedar en redes sociales como tú quieras, y que el que no, pues que no lo sustente, compartimos debate. Cualquier sistema de gestión se basa en la gestión de riesgos. Cualquiera, el que tú quieras, dime uno que no. Dime uno que no. Y absolutamente todos se basan en el análisis de la gestión de riesgos. Y partimos de ese contexto del que venimos hablando el día de hoy. Entonces, cuando nosotros comprendemos ese contexto externo, pues ahora vamos a validar. Recuerda que nos lo dice 31000, que es una práctica que yo te recomiendo. Si tienes otra, maravilloso. Y nos dice, bueno, ahora entiende el contexto interno.
Y en el contexto interno entiende la cultura de la organización, las normas, las directrices, los modelos adoptados que tenemos, las estrategias, los objetivos y políticas, la misión, la visión, los valores, las políticas, la gobernanza en la empresa, los roles y responsabilidades, las competencias, los recursos, la tecnología, los procesos, el personal, los datos, los sistemas de información, las partes interesadas, los colaboradores, los socios, los compromisos, etcétera. Muchas actividades, las interconexiones que tenemos, las interdependencias, todo esto tú lo puedes analizar en tu contexto interno. Y son variables que probablemente te van a ayudar a alimentar ese informe, pero también te van a ayudar a entender literalmente y claramente cómo es que se pueden desarrollar todas y cada una de estas estrategias. Recuerda que todo el modelo de gestión de riesgos, de alguna manera, esto recuerda que es basado en la ISO 31000, pues mira, me está validando a mí que literalmente yo tengo que empezar con ese alcance, ese contexto y esos criterios para poder desarrollar toda ¿qué? La apreciación del riesgo. Porque de lo contrario no lo voy a poder hacer basados en esta técnica, ¿cierto? Entonces date cuenta que el análisis de contexto, y nos vamos contestando, ¿cuál es la importancia? Es una importancia tremenda dentro de la organización. Entender mi cadena de suministros, entender en qué negocio estoy y entender las variables que probablemente pueden llegar a afectar mi negocio son muy importantes para literalmente desarrollar estrategias que nos permitan a nosotros poder hacer un análisis concienzudo. Y por eso, cuando tú hablas de la apreciación del riesgo, tú vas a validar la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación de ese riesgo. Para luego ya tú, con tus comités, con las estrategias, ejecutar una gestión maravillosa frente al tema de los riesgos. Y para que literalmente las empresas ahora sí digan, wow, ya entiendo para qué sirve la gestión de riesgos. Y para que las empresas se convenzan que la gestión de riesgos no es una matriz de riesgos, no es una matriz en Excel. Eso es lo que tienen que entender, no es un Excel. Y ahí cambiamos, señores. Y ahí logramos hacer que los que nos dedicamos a esto tengamos un nivel más alto de credibilidad, porque le estamos diciendo a la organización para qué sirve la gestión de riesgos. Independiente, para que tú valides temas relacionados a la calidad, al medio ambiente, a la seguridad de las personas, para prevenir la corrupción, el soborno, para validar todo el tema de la gestión de riesgos en la cadena de suministros, para validar el tema de continuidad de negocio, para muchas variables nos va a servir, seguridad de la información, etc. Entonces date cuenta que sí, probablemente nos va a servir muchísimo para poderlo gestionar dentro de la organización. Y en ese alcance que les estoy mencionando y en ese contexto de criterios, pues por supuesto, establecer el alcance y el contexto de esos criterios nos va a permitir a nosotros que personalizar nuestra gestión de riesgos, hacerla única en la empresa. No un copy-paste, es única. La gestión de riesgos de la empresa es única, es de ella. Su evaluación es diferente y esto nos va a ayudar a optimizar y hacer una muy buena evaluación y tener el mejor tratamiento que tú puedas validar. Cuando validamos eso, entonces el alcance tiene que estar validado literalmente por los objetivos que se pueden adoptar, por los resultados esperados dentro de todo ese proceso de gestión de riesgos y también por qué el tiempo, la ubicación, las herramientas, las técnicas, entender de dónde a dónde yo voy a analizar mi gestión de riesgos para que realmente yo pueda desarrollar estrategias que me permitan a mí personalizar aún más mi gestión de riesgos. Y nuevamente ya podemos caer en ese contexto que establece la organización para entender literalmente todo el entorno donde probablemente nosotros estamos operando, donde estamos efectuando actividades, donde debemos reflejar ese entorno específico de nuestra actividad. Nos va a llevar a validar a cabo o llevar a cabo todo ese contexto de objetivos, todos los factores organizacionales que pueden llegar a convertirse en fuentes de riesgos, amenazas, no lo olvides, el objetivo y el alcance del proceso que pueden tener una interrelación con los objetivos de la organización. Literalmente, aplicar una buena metodología de gestión de riesgos. Por eso los que nos conocen a nosotros nos encanta la ISO 31000 y todo esto que te estoy citando es traído de la ISO 31000, del análisis que nosotros hacemos, para que realmente se entienda que un proyecto de estos sea el mejor. Y probablemente cuando tú estés implementando un modelo de gestión de riesgos en cualquier organización, entiendan de manera clara
¿Por qué el análisis de contexto literalmente es importante dentro de la organización? ¿Por qué el análisis de contexto realmente va a ayudarnos a fortalecer muchos de los procesos? Porque literalmente la gestión de riesgos va a ayudar a la organización a potenciar todos y cada uno de sus conocimientos.